Bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa viernes. Sí, es viernes y el cuerpo lo sabe. 28 de febrero se fue el segundo mes de este año. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy? Hoy tendremos doble tanda de Federico. Comienzo conversando desde Washington, D.C. con Federico de Jesús sobre dos noticias desde allá. Primero, sobre la orden ejecutiva que Trump firmará proclamando el English Only como idioma oficial de los Estados Unidos. Y también conversaré con Federico de Jesús sobre el desastre de la reunión que hace unas horas tuvo Donald Trump con Zelensky en la Casa Blanca y que terminó como el Rosario de la Aurora. Insultos impublicables de Tomás Rivera Chat a Normando Valentín en reacción a crítica de este. Hasta $6 millones, no 1.2, no 1.5, $6 millones de asignaciones de legisladores del PNP a la iglesia de Naranjito del escándalo del barrilito. Presidente de la Pontificia Universidad Católica dice que el proyecto de libertad religiosa no hace falta. Jefe del CORTRI le dice a Luma que no puede seguir contratando a su compañía matriz. En el limbo, asignación federal para placas solares. Y si es viernes de Deportes Zona 5 con el otro Federico, con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, que estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes. Para los que me estén viendo, escuchando en vivo, son las 3:58 de la tarde. Me escuchas en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. Me puedes ver en vivo y escuchar gracias a la magia del internet a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Ahí me escucha, o también me puedes ver y escuchar en www.radioisla.tv, en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de esta emisora y en la página de Facebook de este servidor. Por eso mucha gente, gracias a la magia del internet, nos ven, nos escuchan en vivo desde fuera de Puerto Rico. Si no me viste hoy, si no me escuchaste hoy, esta edición se repite esta noche a las 10 de la noche por el canal, dame aquí un segundito, por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, esta edición, espera un segundito, estoy aquí mandándole un mensaje al control. Además, esta edición la vas a encontrar más tarde en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, Spotify, Apple Podcast, Google Play, en cualquiera de ellas. Y también más tarde, esta noche o temprano mañana, la encontrarás en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Les recuerdo que el nuevo episodio del podcast Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy está disponible en nuestro canal con ese nombre, Análisis de la Z a la A, donde conversamos sobre un tema que está sobre la mesa: los fondos federales, la existencia del CORTRI, de dónde sale el CORTRI, tema que se ha tornado de discusión durante esta semana. Bueno, rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes. Hoy ha habido dos desarrollos en la capital federal. El primero, nos enteramos como a media mañana, el periódico de Estados Unidos, Wall Street Journal, publicó una información de que el presidente Trump se presta en el día de hoy, en la tarde de hoy, a firmar una orden ejecutiva. Creo que tiene una orden ejecutiva declarando el inglés como idioma oficial. No solamente es que declare el inglés como idioma oficial, que es un acto que alguien podría decir que es medio simbólico, sino que aparentemente la orden va a revocar una orden ejecutiva anterior, que no recuerdo si era de Biden o de Obama, que decía
que las agencias federales debían tener sus documentos importantes y su información importante en más de un idioma, particularmente pues si estás en un área que hay latinos para latinos, si estás en un área de otros idiomas para otros idiomas. Así que esto tiene consecuencias políticas, pero tiene consecuencias reales también. Además, hace como 2 horas terminó la tan esperada reunión entre Donald Trump, su vicepresidente J.D. Vance y el presidente de Ucrania, Zelensky. Y como diríamos aquí en buen puertorriqueño y en refrán muy de los hispanoparlantes, terminó como el rosario de la aurora. Yo vi ya completo por CNN el intercambio frente a las cámaras en el Oval Office, en la oficina Oval. Fuerte, Zelensky le hizo frente. Luego de eso fueron a tener dizque una reunión privada. Se suponía que hoy firmaran un acuerdo y no hubo reunión privada, todo lo contrario. Si te puedes ponchar ahí, ahora lo de Trump, los primeros no importa, donde Trump emitió luego una de esas comunicaciones que él emite a través de sus redes sociales, donde la voy a leer yo aquí en inglés y le voy traduciendo mientras voy hablando. We had a very meaningful meeting in the White House today. Tuvimos una reunión muy valiosa en la Casa Blanca hoy. Much was learned that could never be understood without conversation under such fire and pressure. Mucho aprendimos que nunca se hubiera podido entender sin una conversación bajo presión y fuego. It's amazing what comes out through emotion. Es increíble sorprendente lo que se transmite a través de la emoción. And I have determined that President Zelensky is not ready for peace if America is involved. Y yo he concluido que el presidente Zelensky no está listo para la paz si Estados Unidos, América, es parte. Because he feels our involvement gives him a big advantage in negotiation. Porque él piensa que nuestro envolvimiento le da una gran ventaja en las negociaciones. I don't want advantage. I want peace. Yo no quiero ventaja, yo quiero paz. He disrespected the United States of America in its cherished Oval Office. Él le faltó el respeto a los Estados Unidos de América en la querida oficina Oval. He can come back when he's ready for peace. Puede regresar cuando esté listo para la paz. Algo nunca antes visto para conversar sobre estos dos desarrollos. Primero, la declaración del English Only mediante orden ejecutiva y luego de este desastre donde básicamente Estados Unidos trató a su aliado Zelensky peor que lo que normalmente se trata a un enemigo. Tengo en la línea telefónica desde Washington, D.C., al otro Federico. Es viernes y Federico López va a estar más tarde. A Federico de Jesús. Saludos, Fede. O sea, que soy el otro, es lo que me estás diciendo a mí. Bueno, el otro está todos los viernes, tú nada más que de vez en cuando. El otro siempre, el otro está lunes y viernes. Así que, y a veces lo confundo, a veces al otro le he dicho Federico de Jesús y no pide vuelta. Es relajando, me alegra estar contigo y perdona que no lo haya hecho en video, es que por la hora, el cambio de hora, pensaba que era las 5 horas de aquí, estoy en la calle, pero siempre es un placer estar contigo. Sí, siempre esta vaina, cuando uno está con el cambio de hora allá en el hay esas confusiones, no te preocupes. Bueno, vamos a empezar por lo del English Only. Voy a dar rápido mi reacción. Esto es algo sin precedente en el sentido de que Estados Unidos no tiene una ley, nunca ha adoptado una ley de idioma oficial. Pero a mí no me sorprende porque esto es parte del pensar de Donald Trump y de la gente que votó por él. Y para mí esto es parte de haber derogado por vía de orden ejecutiva también el DEI, todas las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Y para los Estados Unidos, y en eso yo no los critico, es un elemento importante de la unidad, cohesión nacional, es el idioma. Pero ¿qué te parece a ti? ¿Lo esperabas? ¿No lo esperabas? No sé si ya se firmó la orden ejecutiva, pero la fuente era buena, el Wall Street Journal. ¿Qué te parece esta movida de declarar el inglés como idioma oficial mediante orden ejecutiva? Bueno, pues vamos a lo que sabemos y lo que no sabemos. Lo que sabemos es, como tú dices, que no hay una ley de idioma oficial en Estados Unidos, pero sí sabemos que el Congreso no aprueba leyes en otro idioma que no sea el inglés y la Corte Suprema Americana no aprueba decisiones que no sean en inglés. O sea que el idioma de facto de Estados Unidos es el inglés, no es el idioma oficial. Y para, ¿verdad?, ver lo que sí sabemos, ¿verdad?, según Wall Street Journal y otros medios,
se revoca la orden de Clinton, que fue la que le ordenó a las agencias federales a tener que difundir información en otros idiomas. Así que están restándole derechos a la gente. Era Clinton, yo me equivoqué, pensé que había sido Obama. Ok, era Clinton. Sí, quizás Obama lo aumentó, ¿verdad?, el alcance, pero la primera que yo tengo entendido fue la de Clinton. Y entonces, pues, en aras de mandarle señales a esa base antiinmigrante, excluyente, como tú dices, lo de DI, pues todo es parte de un nacionalismo que le está promoviendo. Hay que decir también que hay otra gente que tiene el punto de vista, ¿verdad?, no de que Estados Unidos es un país de inmigrantes multicultural, sino de que, mira, si Francia puede proteger su idioma, si hay gente en Puerto Rico que quiere proteger el español, o los franceses de Quebec en Canadá que quieren proteger el francés, ¿por qué en Estados Unidos no podemos proteger el inglés? Y pues, como no hay esa tradición que hay en Europa de estar publicando cosas en múltiples idiomas a la vez, sino que si tú vas allí te pides un traductor, si tienen los recursos te lo dan, o si tienen el papel en otro idioma te lo dan, pero tampoco es como que en Estados Unidos tú vas a la ventanilla y todo es en múltiples idiomas. Y yo creo que hay un miedo infundado de mucha gente en Estados Unidos de que Estados Unidos se va a convertir en eso. Y obviamente eso salpica el debate político de Puerto Rico. Tú fuiste comisionado residente, tú sabes que ese siempre ha sido el tranque y obviamente tiene muchas implicaciones. Dice aquí una nota de José Delgado que hay 30 estados que sí han aprobado el inglés como idioma oficial de sus gobiernos, lo que pues evidencia lo que tú acabas de decir, o sea, es un reclamo de una base bien fuerte del Partido Republicano y de este movimiento MAGA. ¿Qué te parece? Yo no estoy diciendo que Donald Trump, si la firma hoy, como dice el Wall Street Journal, lo hizo a propósito, pero ¿qué te parece que esto sea la noticia de hoy y que la gobernadora con una delegación de estadistas van para allá la semana que viene? Bueno, que obliga a la conversación, que obviamente fue coincidencia, pero sí obliga a la conversación que el proyecto que se aprobó en el 2022 evitó, ¿verdad?, entrar, y por lo menos Trump lo está poniendo por escrito. El proyecto que ella radicará o que sus colegas radicarán de estadía sí o no, territorio incorporado o de admisión, no sabemos todavía, pues debería entonces de decir, sí, mira, el español va a seguir siendo el idioma oficial, o no, mira, vamos a cumplir con la orden ejecutiva de Trump. Pero no lo han querido decir por escrito. Han dicho mucho innuendo, pero ahora los anexionistas les van a preguntar en esas oficinas congresionales qué va a pasar con el español. Y entonces ella va a tener que contestar. Y cualquiera de las dos contestaciones, Aníbal, le va a hacer daño. Porque si dice, sí, vamos a cumplir con la orden ejecutiva, en Puerto Rico le van a decir adiós, pero ¿qué pasó con la estadía jíbara de Ferrer? Y si dice que es en español, la gente de los republicanos que ya le habían cerrado la puerta, que no le dieron ni una vista pública al proyecto el año pasado, pues esta vez le van a decir, pero es que espérate, esto no es MAGA, esto no es America First. ¿Sabes que estoy escribiendo un libro sobre el tema de estatus y todos los desarrollos de los últimos 25 años? Lo sé, y lo sigue retrasando, y yo que pensaba que me lo iba a leer, pero bueno, no lo que pasa es que ahora voy a tener que revisar el capítulo de la estadidad con estas declaraciones de hoy. Pero a eso voy para anticiparle a los radioescuchas y los que están cibernéticamente, que yo no sé cómo llamarle, a los ciberseguidores. Uno de mis argumentos cuando analizo el tema de la estadidad es que el movimiento estadista en Puerto Rico se ha negado a atender en Washington uno de los dos obstáculos más grandes que tiene la estadidad, y uno es el del idioma. Se vio desde el proceso más serio todavía, que es el proceso de Hernández Colón y el Comité de Diálogo del 89 al 91. Este tema surgió con fuerza, el tema de la identidad y del español bajo la estadidad, pero la estrategia del PNP, y el otro tema es el de la economía y el efecto de las contribuciones federales sobre la economía de Puerto Rico. La estrategia del PNP, esto salió en el proyecto de Bennett Johnston, salió en el proyecto Young, pero la estrategia del PNP, en lugar de contestarla, como tú muy bien dices, una alternativa es decirle, pues mira, pues sí, estamos dispuestos a asimilarnos, danos un periodo de 15 años, y en 15 años el gobierno va a estar listo para que todo sea en inglés, las escuelas sean en inglés, la legislatura estatal sea en inglés, los tribunales sean en inglés. Obviamente, si dicen eso, no ganan un voto aquí. Pero tú y yo tenemos un amigo republicano, estadista, que dice, eso es lo que hay que decirle, porque eso es la estadidad. Se me olvida el nombre de nuestro amigo, Javier Ortiz. Anexionista, similista, integracionista, sí. Le puedes decir, porque no sé si él nos está escuchando gracias a la magia de internet, lo cito en mi libro. Lo cito en mi libro, en unas declaraciones de él, diciendo eso, la estadidad es en inglés.
a la estadidad. Que usted en su casa pueda hablar en español, claro que sí, pero las gestiones oficiales del gobierno estatal van a tener que ser en inglés, los tribunales van a tener que ser en inglés, la legislatura va a tener que ser en inglés. O la otra alternativa que el PNP tendría que decir es claramente, no, nosotros la queremos en español, pero tendrían que decírselo al Congreso, en cuyo caso pues perderían los poquitos votos que tienen entre republicanos. Y te voy a decir algo, yo creo que perderían apoyo inclusive en algunos demócratas, porque yo le he dicho a demócratas, ustedes saben que en Puerto Rico los estadistas dicen que si tú estás en el estado 51 y tienes un accidente de tránsito y tienes que ir al tribunal y te acusan de violar la ley de tránsito, te vamos a enjuiciar en español. Y ellos dicen que eso no va a cambiar bajo la estadidad y abren los ojos, inclusive los demócratas. Dicen, ¿what? Imagínate. Pero ahora, anyway, no es especulación. Ya para la admisión de Nuevo México y Arizona, el Congreso le exigió como condición de la admisión que tenían que cambiar su sistema. No solamente cambiar los sistemas, sino que no podía servir a un agente o un empleado del Estado que pudiera hablar el inglés sin traductor. O sea que ya eso es un requisito. O sea que la pregunta es, ¿quieren una igualdad diferente o quieren una igualdad igual a los demás 50 estados? Porque no hay ninguno que tenga una legislatura que opere en otro idioma. Ahora, me preocupa, más allá del tema de estatus, el efecto que esto tiene, inclusive aquí en Puerto Rico y las agencias federales, porque aquí, vamos a ser honestos, las agencias federales se hacen de la vista larga y tienen los documentos en español traducidos y todo eso, y me preocupa los servicios gubernamentales del gobierno federal a las comunidades hispanas allá en los estados. ¿Qué efecto tú crees que podría tener esta orden? Digo, no la hemos leído, no sabemos qué es lo que va a decir, pero se empezará bueno, ya sabemos que la página web de la Casa Blanca en español la cerraron. El primer día. El primer día. Algo que no se ha comentado mucho aquí en Puerto Rico. Mi pregunta es, ¿se van a acabar todos estos servicios bilingües que hay del gobierno federal? Pues mira, como tú dices, no sabemos todavía porque no le hemos leído el alcance. Lo que me preocupa es que, pues tú eres abogado, yo no, pero las órdenes ejecutivas se supone que sean órdenes de agencias federales, y las órdenes ejecutivas de Trump han sido de cambiar los nombres en los mapas, de decirle a compañías privadas que no pueden tener programas de DEI. Y entonces, pues, ¿cuál va a ser el alcance de esto? Le va a decir a distritos escolares que reciben fondos federales que si tienen educación bilingüe en Estados Unidos no van a recibir esos fondos. Va a ser una excepción para Puerto Rico, yo lo dudo. Y el Departamento de Educación de Puerto Rico, que el 40% del presupuesto federal, que va a pasar ahí, más allá de los servicios, como tú dices, de servicios de seguro social, de los veteranos que se dan por agencias federales en Puerto Rico, los tribunales que operan en inglés, pero tú y yo sabemos, ¿verdad?, que se hablan entre sí en español, así que aquí en Puerto Rico, claridad de qué va a pasar. Aquí en Puerto Rico, tú vas a una oficina del Seguro Social y miles de puertorriqueños interactúan con el Seguro Social y te atienden en español y te dan los documentos en español, porque están oficialmente autorizados a traducirlo al español. Y mi gran interrogante, tú tienes razón, o sea, una orden ejecutiva puede cambiar las instrucciones a toda la rama ejecutiva. Lo que está haciendo Trump, y es un tema que se discutirá en los tribunales, y yo la voy a discutir, lo discuto en mi clase de separación de poder, que la estoy dando este semestre, es que lo que le están diciendo es, por orden ejecutiva, tú eres una entidad privada, chévere, tú puedes hacer lo que te da la gana, pero si tienes programas de DEI, de diversidad, equidad e inclusión, pues no te doy fondos federales. Hoy yo estaba en una actividad de la alcaldesa de Loíza y en el almuerzo había unas personas de entidades sin fines de lucro y me decían, este es el temor que tenemos. Porque me decían, nosotros tenemos actividades, programas de diversidad, de integración de la mujer, de integración racial y todo eso, y los fondos que usamos para eso son fondos privados, o sea, no son fondos federales, pero recibimos fondos federales y tenemos miedo que nos digan que para seguir recibiendo fondos federales tenemos que acabar con esos programas. Es una manera de silenciamiento, Aníbal, porque las tendencias autocráticas de Trump, que como sabemos, no solamente ha votado y excluido a la prensa asociada de la Casa Blanca, sino que ellos se han abrogado ahora el derecho de decidir quiénes son los que cubren al presidente. Eso era un derecho que tenía el White House Correspondents Association, que es obviamente una entidad privada de los periodistas para los medios. Ellos decidir quién cubre al presidente, lo que le llaman el pool, ¿verdad? No todos los periodistas de todo el mundo pueden estar a la vez cuando él va del helicóptero, cuando tiene algunas reuniones en la oficina oval, y ellos se turnan, pero eso no lo decide el gobierno. Imagínate que en Fortaleza tú pudieras decir, pues mira, yo soy el que va a decidir si Guapa o Noti1 o Telemundo entran a la Fortaleza. Te hubieran dicho dictador, Chávez, Cuba, todo eso.
pues que sepan que Donald Trump y su Casa Blanca está haciendo eso hoy. Bueno, vamos a lo otro. Presumo que has tenido, yo vi el video completo ahorita en CNN de esta reunión entre Trump, J.D. Vance y Zelensky. Horrible. Y es algo de verdad difícil de asimilar, en el sentido de uno ver o sea, primero hay que tener las circunstancias. Tú tienes al presidente de la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, al vicepresidente, y tienes allí a una persona que está luchando por la sobrevivencia de su país. Y que sí, la verdad es que sin la ayuda de Estados Unidos, pues probablemente, y en eso hasta Trump tiene razón cuando dice, si no te hubiéramos dado ayuda en 2 semanas, te hubieran eliminado. Y creo que Zelensky le dijo, no, en 3 días. Pero entonces, o sea, es la batalla del fuerte, pero entonces el fuerte, en lugar de extenderle la mano al débil, es humillando al débil. ¿Qué te pareció ese intercambio? Muchos de los que nos están escuchando en radio ahora probablemente no lo han visto. Ahora se está empezando a levantar. Ya el Nuevo Día tiene una nota y los diferentes medios tienen una nota acá. La expectativa era que se iba a firmar un acuerdo hoy entre Zelensky y Trump. Y a mí me asustó, porque es la palabra, cuando Donald Trump hizo referencia a la posible tercera guerra mundial y se lo dijo de frente a Zelensky. Para que estemos claros, solamente puede haber una guerra mundial si Estados Unidos se mete. Dame tu valoración a pocas horas de ese incidente. Chico, vi el incidente y da vergüenza ajena que, tú sabes, el presidente de Estados Unidos, que usualmente es una de las figuras diplomáticas de mayor envergadura en el mundo, le gustó o no las políticas de Estados Unidos, pero definitivamente en términos del arte de la diplomacia, los ingleses y los estadounidenses siempre han tenido ese arte bien talado, y que llegue ahora un presidente y hacer porque es un bullying, es lo que él está haciendo cuando le llama al gobernador de Francia, al primer ministro de Canadá le llama el gobernador Trudeau, o cuando insulta a Zelensky, que antes de recibirlo en Casa Blanca le llamó dictador, y que lo recibe allí, y tanto él como su vicepresidente se ponen a politiquear con él. Que tú fuiste a hacer campaña por nuestra oposición. Él no hizo campaña por ningunos demócratas. Él fue a visitar una fábrica de misiles en Pensilvania, en año electoral, a darle las gracias al pueblo americano, y como el gobernador es demócrata, pues Trump se enchismó, y entonces para gritarle, interrumpirlo, no dejarlo hablar, y básicamente decirle, que si tú no besas el anillo, yo no te voy a dar nada, ustedes no son nada sin nosotros. Insultarlo y humillarlo. Y ¿sabes qué? Que hay alguna gente diciendo, mira, Zelensky no le debería haber contestado así a Trump. Pero es que ¿sabes qué? Que Trump no respeta a nadie si no le enfrenta, al americano en general, pero Trump en particular. Lo mismo hizo el presidente de Francia, que claro, los franceses también son muy elegantes, pero bien finamente le dijo, no, estás equivocado, eso no son préstamos, nosotros le estamos dando ayuda a Ucrania, y lo corrigió públicamente, y Trump lo permitió. Así que yo no sé cómo esto va a acabar. Aquí acabo de entrar al País, el periódico principal, creo yo, de España. El titular es: Trump humilla a Zelensky en una tensa reunión en la Casa Blanca. 2 puntos, y entonces entre comillas, está jugando con la tercera guerra mundial. Al lado dice: líderes europeos salen en defensa de Zelensky tras la tensa reunión con Trump. Y menciona a Macron, presidente de Francia, Sánchez, presidente de España, y ¿cuál es el tercero que menciona aquí? Espérate que se me fue. Y Tusk, que es el presidente, si no me equivoco, de Polonia, que salieron rápidamente en defensa de Zelensky. Yo tuve aquí el viernes pasado a la profesora Mayra Vélez, y ella anticipaba que estamos entrando en una nueva etapa de geopolítica, y voy ahora a asustarme más, porque ella nos dijo: tú y yo, ella es mucho más joven que yo, tú y yo probablemente vamos a presenciar otra guerra de grandes proporciones con esto que está sucediendo. Ella dijo, no va a ser mañana, pero el cambio que se está dando. Entonces, cuando tú tienes a Estados Unidos peleando con todos sus aliados, pero abrazando a Putin, cuando Estados Unidos en las Naciones Unidas vota con Venezuela, con Corea del Norte, con Rusia, obviamente, que yo no sé, tú ves, y ahora vamos a la arena política, tú que estás más allá que acá porque vives en Washington, tú ves una reacción del pueblo norteamericano
para de alguna forma, utilizando los procesos democráticos, frenar a Donald Trump? Mira, lo único que ha frenado a Trump hasta ahora ha sido algunas decisiones judiciales que él ha respetado porque ha querido, porque hay otras que no las ha respetado, y esos son otros 20 pesos para otro programa. Sí. Lamentablemente la traición de Trump a Estados Unidos en términos no legales sino prácticos sobre cómo él ha apoyado a Putin desde que era presidente por primera vez como candidato y ahora como presidente, es confirmado por esta reunión de hoy, usando los talking points de Putin sobre la Tercera Guerra Mundial, usando el lenguaje bravucón y obviamente el estilo de tocarlo pero empujarlo y tratarlo con desdén, con esta indignación falsa, porque la mayoría, no todo, pero muchos de esos cientos de millones, de miles de millones que supuestamente han ido a Ucrania, han ido a Estados Unidos para los manufactureros de armas, que son domésticas, o sea que es un subsidio indirecto a Estados Unidos mismo, eso no es por monjita de caridad, eso es para no tener que gastarse los chavos ni enviar las tropas si Rusia invadiera a Polonia o otros países por ahí, o sea que eso Estados Unidos no lo está haciendo por buena gente, ¿entiendes? Y eso es algo que Trump cuando se indigna, ay, mira todo el dinero que te hemos dado y se burló de él, eso no se hace. Estados Unidos nunca había tenido un presidente así. Si fuera algo que valiera la pena indignarse como un genocidio, como por ejemplo quizás Israel o algo, pero él no hace eso con ellos. Él, con todos los enemigos de Estados Unidos, como tú dices, es pana de los dictadores, pero no de los aliados europeos. Y eso que puede provocar, pues yo no necesariamente quiero predecir un conflicto armado, pero es un realineamiento del orden mundial, donde después de la Segunda Guerra Mundial se habían aprendido unas lecciones que ahora se están desaprendiendo a propósito. Esto no es que Trump sea bruto, esto es a propósito, él está siguiendo una agenda que es la línea de Putin, y el que no le guste, bueno, pues que lo trate de residencial, ya trataron 2 veces y no pudieron. Bueno, Fede, gracias por tu tiempo, te llamé ahí a última hora, pero siempre es grato conversar de estos temas contigo y pues espero, no tengo viajes para Washington, así que cuando tú vengas para acá me avisas a ver si nos vamos a almorzar y nos vemos. Cuídate mucho, buen fin de semana. Bye. Bueno, y yo me voy a la pausa. Cuando regrese luego de la pausa, insultos impublicables de Tomás Rivera Chatz al periodista Normando Valentín, porque Normando se atrevió. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:27 de la tarde de hoy. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Final del mes de febrero. Aquí estoy en vivo, 28 de febrero. Aquí estoy en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. El amigo Luis Vega Ramos me recuerda que hoy 28 de febrero se conmemora el natalicio de al que los que somos de corriente autonomista, de asociacionista, como lo quiera llamar, identificamos como el padre de este movimiento en el contexto histórico de Puerto Rico, Román Valdoriotti de Castro. Así que vale la pena recordar la importancia del natalicio de ese prócer, Román Valdoriotti de Castro. Bueno, y hablando de gente que no son próceres,
Tomás Rivera Chatz tiene una lista de la gente que él odia y que él bulea y que a mí me tiene sin cuidado. Y lo más importante es que uno no le tenga miedo. Siempre lo he dicho, Tomás Rivera Chatz es un secundón. Toda la vida ha querido ser gobernador, pero no ha tenido eso para retar a la gente de su propio partido. Y toda la vida vive con esa amargura de que él entiende que él era mejor que Luis Fortuño. Luis Fortuño salió gobernador y él no se atrevió. Que él era mejor que Ricardo Rosselló y que pues no se atrevió. Que cuando la crisis del verano del 2019, las fichas se debieron mover para que fuera él y no fue él. Pero dicho eso, es el secundón más poderoso que hay en Puerto Rico. Y desde la presidencia del Senado, él ha controlado los nombramientos de todos los gobernadores del PNP y en gran medida, y creo que vamos a un cuatrenio donde va a tener más poder que nunca por el vacío que está dejando la gobernadora Jennifer González en los temas sustantivos. Dicho eso, entre las personas, yo no sé por qué empezó esto, pero entre las personas que él lleva tiempo atacando en sus posts de redes sociales, insultando, bulleando, como decimos en buen español, está el periodista Normando Valentín. Y ayer, tampoco sé por qué, ayer Tomás Rivera Chatz puso un post en las redes sociales medio cómico, medio cínico, pero obviamente insultante, donde tenía una foto de Normando, una foto de Alex Delgado, una foto de Ángel Rosa. Eran esas 3 fotos, si mi memoria no me falla. Y entonces era burlona. Los 3 trabajan en la estación colega Noti1. Y anoche en su programa de televisión, en el canal 4, Normando tuvo un editorial bien duro contra... porque Tomás Rivera Chatz se burla de la gente, de su físico, de las mujeres, de todo el mundo, y pues siempre se ha burlado de que Normando es un tipo bajito, igual que yo. Y Normando se las cantó y dijo, usted lo que es un bully, y usted es una vergüenza el lenguaje que usted usa públicamente contra figuras y esto y lo otro, y al final le dijo hasta bobolón. Porque le dijo, pues yo con mis 5 pies 6 pulgadas me siento, no me acuerdo las palabras, y usted pues tan grande que es, pero es un bobolón. ¿Sabes qué? Los que estamos en política, ya yo no lo estoy, pero soy figura pública. Pues si usted está aquí, usted tiene que aguantar el fuego. Pero si usted es gobernador, presidente del Senado, usted no solamente tiene que aguantar el fuego, usted tiene que respetar el cargo que usted ocupa. Que fue en parte de lo que le dijo Normando. En parte de lo que le dijo Normando fue, ese cargo lo ocupó don Luis Ferré, ese cargo lo ocupó Muñoz Marín, ese cargo lo ocupó Hernández Agosto, ese cargo lo ocupó Bobby Resach Benítez, y usted pues deshonra ese cargo por la forma que él se expresa. Bueno, pues parece que Tommy le dio duro eso de... Tiene el machote, tiene el cuero blandito, y despotricó, incluso voy a leer algunas partes, lo puedes poner ahí en cámara que lo tienes, el post de Tommy. Lo voy a leer porque es que de verdad, este es el señor presidente del Senado. Yo quiero saber si los PNP de la calle están orgullosos. Si están orgullosos, pues mire, ustedes están igual que Trump. Ustedes están igual de trumpistas. Y lo dije ayer, Tomás Rivera Chatz es una copia de Donald Trump. Es lo mismo. Buenos días, Normando. En tu creencia de autoridad moral que no tienes, tus complejos te dominan. Eres la personificación de la chacota y basura de los medios de comunicación. Luis Fortuño, Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez hicieron sus aportaciones, pero no fueron reelectos. Ahora digo yo entre comillas. Acá, él está diciendo que ellos no sirvieron, que no fueron reelectos. Entonces, en signo de exclamación como Trump, y bien orgulloso, y bien arrogante, y bien egocentrista. Yo sí. También con signos de exclamación a lo Trump. Jennifer fue electa y yo también. Entonces pregúntate por qué. 5 veces reelecto por el pueblo de Puerto Rico. En síntesis, he sido senador electo 5 veces. Lo tiene que repetir, él mismo lo tiene que repetir. Y presidente del Senado en 3 ocasiones. Y tú, desde Fortuño hasta el presente, eres el mismo pendejo.
no lo voy a leer porque nos quitan la licencia, de siempre, el señor presidente del Senado, refiriéndose así a cualquier ser humano, en público. Puedes decir lo que quieras, yo también. ¡Pen! Ahí está la verdad, TRS. Esta mañana los muchachos de Puestos para el Problema lo cogieron a broma y qué sé yo. Y yo no los critico, pero esto no se puede coger a broma. Porque si cogemos a broma esto, pues tenemos que coger a broma a Donald Trump. Y yo quisiera saber dónde está el sentido de indignación del país. Del país. Ante este acoso continuo de Tomás Rivera Chat, simple y sencillamente a personas que no piensan como él. Y si no aguanta que lo critiquen, pues como decía el viejo refrán, sálgase de la cocina. Sálgase de la cocina. Pero Normando dijo algo ayer. Sí es cierto, ha sido electo 5 veces, ha sido presidente del Senado 3 veces. ¿Alguien me puede recordar una aportación sustantiva positiva de Tomás Rivera Chat a la vida de Puerto Rico por la vía legislativa? ¿Alguna investigación legislativa seria que se haya llevado bajo su presidencia, tipo Cerro Maravilla de Don Miguel Hernández Agosto? ¿Alguna legislación de envergadura que se recuerde que haya sido impulsada por él? De esas que pasan a la historia, tipo ley de violencia doméstica o cosas así. De lo que sí nos acordamos es de sus insultos. Y de lo que sí se acuerdan, porque yo estoy seguro que si le preguntaran en privado a Luis Fortuño, si le preguntaran en privado a Ricardo Rosselló, si le preguntaran en privado a Wanda Vázquez, si le preguntaran en privado a Jennifer González, ¿qué piensas de Tommy? Yo sé lo que dirían. Yo sé lo que dirían. Lo que pasa es que es un secundón con mucho poder. Con mucho poder. Y desde ya, esto está claro. Si Jennifer González no acelera el paso sustantivo en este cuatrenio, lo que va a prevalecer son las políticas públicas que desde el Senado impulse Tomás Rivera Chat. Esa es la triste realidad que estamos viviendo. Ese post del día de hoy para mí es un reflejo claro de lo que representa Tomás Rivera Chat. Mi felicitación a Normando porque se las cantó como había que cantárselas. Sí, Tommy tiene, igual que Normando tiene el derecho a la libre expresión, Tommy tiene el derecho a la libre expresión y en eso nadie se lo puede criticar. Lo que pasa es que Tomás Rivera Chat no es simplemente Tommy, es el presidente del Senado. Como guapo de barrio en Trujillo Alto, él puede decir lo que le dé la gana. Pero como presidente del Senado, deshonra. Y yo quisiera saber si todos los senadores se sienten orgullosos, senadores PNP se sienten orgullosos de esas expresiones. Yo quisiera saber con qué cara van a ir los miembros del PNP a ser entrevistados por Normando Valentín. He escuchado decir, aquí en esta estación, a Cristian Sobrino, que Tomás Rivera Chat se había convertido en la conciencia del PNP. Bueno, si Tomás Rivera Chat es la conciencia del PNP, triste el presente y el futuro de ese partido. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, sobre el tema que conversé temprano en la edición de hoy con Federico de Jesús. He entrado aquí a Twitter y veo expresiones, por ejemplo, de Petr Pavel, presidente de la República Checa, diciendo, estoy obviamente, déjame aquí volver para atrás, disculpen, diciendo, we stand with Ukraine more than ever. Time for Europe to step up this effort. Yo estoy con Ucrania más que nunca. Estoy por aquí buscando más reacciones de líderes
de Europa, la presidenta de la Unión Europea, perdónenme que estoy aquí, el primer ministro de Suiza, de Suecia, perdón. Suecia stand with Ukraine. You're not only fighting for your freedom, but also for all of Europe. La primera ministra, bueno, ya lo mencioné, de la República Checa, simplemente pone la bandera de Ucrania en su cuenta de Twitter. Ursula von der Leyen, que ya es la presidenta de la Comisión Europea, exactamente el mismo mensaje. Your dignity honors the bravery of the Ukrainian people. Be strong, be brave, be fearless. You're never alone, dear President Zelensky. We will continue working with you for a just and lasting peace. Así que las reacciones son de todos lados. Ya había mencionado anteriormente la del presidente de Francia, del presidente de España, la del primer ministro de Polonia. Así que esa es la reacción de toda Europa. Nuevamente Estados Unidos quedándose aislado. Me dicen aquí Luis Herrero que vaya a la cuenta de Zelensky y ahí él le está dando retweet, o su cuenta le está dando retweet a todo el mundo que lo está respaldando para tener una visión de lo que está pasando en cuanto a esto. Lo que pasa es, Luis, que yo no me conozco los nombres de todos los del Parlamento Europeo. Bueno, no, la reacción es prácticamente más allá de los lambeforros republicanos, americanos, no hay nadie respaldando lo que hizo hoy Donald Trump y J.D. Vance. Porque quiero que sepan, si alguien piensa que Trump está viejo, J.D. Vance, su vicepresidente, es peor. Es más, el que comenzó el altercado hoy, el que provocó, ya yo lo vi completo, el que provocó a Zelensky fue J.D. Vance. Lo que pasa es que Zelensky no se quedó callado. No se quedó callado y ahí es que se desarrolla todo el evento. Bueno, vamos acá a la ínsula. Este escándalo del barrilito. Ahora sí que yo estoy por pensar que aquí hay mucho más de lo que imaginábamos. Nuevamente Noticel, puedes ponchar la nota ahí de Noticel. Nuevamente Noticel tiene una nota en el periódico donde ahora nos dice que no es 1.2 millones de dólares, que no es 1.5 millones de dólares, que es cerca de 6 millones de dólares que ha recibido este centro, que es la iglesia, porque es lo mismo, de allá de Naranjito. Más dinero, más legisladores y más conflictos en esquema de pastor con el barrilito. La entidad sin fines de lucro que encabeza un pastor y que recibió dinero para canalizar una quebrada tuvo más de 6 billones de dólares en donativos de varios representantes y senadores PNP. Y aquí sí, que me llama la atención, ¿cuál era el esquema? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Dice la nota de Oscar Serrano nuevamente, y hay que dársela a Oscar Serrano, que obviamente el escándalo, quien primero empieza a hablar de la quebrada allí en la quebrada Margarita, es la unidad investigativa de las noticias de Tele 11. Eso es la verdad. Y entonces el exsecretario de Agricultura, Ramón González, que no habla específicamente de este caso, pero refiere todo el esquema y hace una limpieza en la Autoridad de Tierra y vota a la persona que estaba allí, refiere todo el esquema al Departamento de Justicia y a la Contralora. Voy a la nota de Oscar Serrano. Aunque la oficina del FEI parece centrar una investigación criminal en el donativo de Tony Soto a la quebrada, la entidad recibió millones más de otros legisladores por trabajo no especificado. Según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, el Centro Comunitario de Servicios a la Familia, una entidad sin fines de lucro que preside el pastor Heriberto Andújar Otero, también incorporador de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana de Naranjito, tiene contratos con valor de 6.6 millones de dólares. Esto incluye los aproximadamente 1.5 millones que recibieron para la canalización de la quebrada. Como sabemos, una obra que nunca se realizó. De los
27 contratos. Uno es con la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, OTSEC, eso es lo que queda de la Oficina de las Comunidades Especiales. Y el resto, ¿con qué? Con la Autoridad de Tierra, que es donde están los chavitos que mandaban los legisladores, bajo el Fondo de Mejoras Municipales, que ese es el barrilito, que crearon a fines del 2022. Repito lo que dijo aquí Betito Márquez, el proyecto se radicó por Tony Soto el 14 de diciembre del 2020, después que pierde las elecciones, después que pierde la legislatura, el PNP, y en cuestión de una semana está la extraordinaria convocada por Wanda Vázquez, y obviamente el proyecto se aprueba. Ese es el tracto. Invito a los periodistas que busquen el tracto. Entonces dice la nota. Tuvieron decenas de millones de dólares de ingresos del impuesto. Esto ocurre bajo el ojo. Nada, él explica lo que sabemos, que esto es un barrilito secreto, porque lo que hace el legislador es que le manda una carta, no hay un proyecto de ley que se presente, no hay nadie que pueda fiscalizar. Usted se entera, pues, si es que se entera. Una revisión de los contratos, así como los contratos que la pareja de asesores tuvo a través de entidades, arroja un cuadro de donativos y conflictos más amplio. El centro fue creado en el 2012, pero sus contratos públicos aparecen otorgados solo entre agosto del 2019 y enero del 2022. En el 2022, si mi memoria no me falla, es que Tele 11 empieza a hablar del caso de la Quebrada. De estos, los dos más claros son los de la Quebrada, que específicamente dicen que son para esa obra. Los demás no detallan para qué se les da el dinero, más allá de para obras y mejoras permanentes y servicios directos a la ciudadanía de algún distrito senatorial o representativo. Esto levanta la duda de cómo se puede fiscalizar el uso de dinero. Esto es bien sencillo, Oscar. Le dan los chavos al pastor sin ninguna especificación, y después el legislador hace lo que le da la gana. O sea, hace lo que le da la gana dos veces. Primero, al decírselo a la autoridad de tierra, pero el descaro es tal que en lugar de decirle a la autoridad de tierra, esto es específicamente para tal propósito, simplemente le dicen a la autoridad de tierra, pasarle los chavos al pastor. Y los chavos no aparecen. Porque si habían $400 en la cuenta de banco en enero del año pasado, no es 1.5 millones lo que desapareció, son 6.6 millones de dólares. Obviamente podrán explicar que quizás algunas de las otras cosas sí las hicieron. Además del distrito número 6, que representó Soto Torres hasta que renunció, el centro tuvo contratos para canalizar donativos de los representantes novoprogresistas Luis Junior Pérez Ortiz, distrito 7 de Guaynabo, que hace dándole a un centro en Naranjito. Yachira Mari Lebrón Rodríguez, distrito 8. Eso, si mi memoria no me falla, es Bayamón, que hace dándole a un centro en Naranjito. Además del distrito senatorial de Bayamón, senadores Carmelo Ríos Santiago y Migdalia Padilla Albelo. Migdalia los otros días dijo que ya no tenía nada que ver con lo de Tony Soto. Y del distrito senatorial de Humacao, la senadora Wanda Soto Tolentino, que hace una senadora de Humacao dándole a un centro en Naranjito. Los últimos 3 contratos que tuvo el centro, otorgados entre diciembre del 2021 y enero del 2022, ni siquiera decían en qué distrito representativo o senatorial iban a usar los fondos. El periodo de tiempo que cubren los contratos del centro coincide con que Huertas Torres, el super ayudante de Tony Soto, a través de AHC tuvo contratos con la autoridad de tierra y con el representante Pérez Ortiz. Así que no fue solamente, no tenía contratos nada más que con Tony Soto, también con Junior Pérez. Por otro lado, a través de MHC y en ese mismo periodo, el matrimonio aparece contratado como investigadores de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, cuyos copresidentes eran el representante Soto Torres y la senadora Padilla Albelo. Repito, lo dije ayer, todos estos contratos en la Cámara fueron bajo Johnny Méndez. ¿Quién le pidió a Wanda Vázquez que incluyera este proyecto en la extraordinaria y quién empujó este proyecto? Johnny Méndez. También, vuelvo a la nota de Oscar Serrano, también con el frente MHC
Huertas aparece con contratos como asesor de la Oficina de Enlace Comunitario en el Senado, al mando del presidente del cuerpo, Tomás Rivera Chatz, mientras que su esposa tuvo contrato como investigadora de campo con la comisión y con el representante Pérez Ortiz. Los contratos del centro se detienen en febrero del 2022 después de que el entonces secretario de Agricultura y presidente de la Junta de Directores, Ramón González Berrio, hiciera referidos relacionados a los donativos del Fondo Este del Barrilito y destituyera a la directora ejecutiva, también bajo investigación, Dorali Rivera Martínez. Increíble este escándalo, pero ¿por qué tanto legislador del PNP le daba dinero? Qué curioso que ningún legislador del Partido Popular, que también tenían acceso a este fondo, le daba dinero a ese centro. ¿Cuál era el talento que tenía el pastor? Que le daban dinero y la confianza era tal que no había que decirle para qué usar el dinero. Porque ese señor me imagino que recibía instrucciones directamente de Dios en cómo utilizar los dineros del pueblo de Puerto Rico. Todavía falta mucho por explicar y tengo la sensación, no sé si el panel del FEI va a investigar esto a fondo, no sé, porque el departamento, aquí hay cosas que no tienen nada que ver con empleados públicos, que le toca al Departamento de Justicia. La Contralora hizo su parte y hay que reconocerlo. Aparte de que la Contralora declaró que esto era inconstitucional, pero quien tiene que parar el esquema constitucional inconstitucional son dos personas. La secretaria de Justicia, quizás no se atreve a hacerlo ahora porque no la han confirmado, pero ojalá y después que la confirmen, lea la opinión de Héctor Rivera Cruz y le emita una opinión a la gobernadora Jennifer González diciendo: este esquema es inconstitucional, viola la separación de poderes, se presta para la corrupción, gobernadora, ordene congelar los fondos. Y usted verá cómo van a legislar para entonces hacerlo de una forma por lo menos transparente. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, viendo en vivo, son exactamente las 5 de la tarde, aquí dándole actualización. Primer ministro de Luxemburgo, We Stand with Ukraine. Primer ministro de los Países Bajos, the Netherlands support Ukraine as firmly as ever. Deja ver quién más por aquí veo rapidito. Pero nada, en esencia, lo que estamos viendo es una reacción en cadena de líderes europeos, todos al respaldar a Zelensky, lo que están haciendo es distanciándose de Donald Trump y de los Estados Unidos. Y no puedo dejar de recordarme lo que dijo la profesora Mayra Vélez el viernes pasado, aquí en este programa, cuando decía que estábamos comenzando a ver un nuevo orden mundial, donde quizás la hegemonía de Estados Unidos comenzaba a decaer. Por lo menos yo les puedo asegurar que hoy Estados Unidos tiene menos amigos y que los que son aliados de Estados Unidos siguen siendo aliados, pero sienten menos respeto por Estados Unidos que lo que tenían hace 6 meses, hace un año atrás. Pero regresemos acá a los temas nuestros de Puerto Rico. Esta semana, se dio la vista pública del mal llamado Proyecto para la Libertad Religiosa, o Protección de la Libertad Religiosa, el PDLS-1. Este fue el primer proyecto. Sí, el señor que habla malo y que insulta a la gente y que se burla de la gente y que se burla del físico de la gente, ese señor, Tomás Rivera Chatz, es el que va a proteger las libertades religiosas en este país. Yo me imagino que los líderes religiosos que lo aplauden están bien orgullosos y que probablemente desde el púlpito dicen palabras como pen y esa. Este fue el primer proyecto. Su intención era aprobarlo sin vistas públicas, pero la presión llevada a cabo por diversos grupos, particularmente de la comunidad LGBTQ+, por lo menos forzó una vista pública esta semana. Como dije, no le permitieron testificar a la Federación LGBTQ+, y a otros grupos. Solamente le permitieron al Colegio de Abogados, que por lo menos llevó una ponencia, su presidenta, oponiéndose a la medida. Todos los días pues salen historias en los medios. Ayer historias en los medios de las preocupaciones que hay con este proyecto,
Porque primero que nada, en Puerto Rico no hay un problema de que la gente no pueda ejercer sus creencias religiosas. En Puerto Rico nadie. En otros países del mundo sí. En segundo lugar, eso está en la Constitución americana y está en nuestra Constitución. Pues hoy aquí con Penchi en la mañana estaba el licenciado Frontera, presidente de la Pontificia Universidad Católica. Yo doy un curso de eso, el curso que yo doy, lo doy de vez en cuando en la Católica, y yo le tengo que decir, para que simplemente te nombraran profesor adjunto, yo creo que ese es el título, cuando tú das una clase nada más, que no eres parte de de la plantilla permanente, no tienes una cátedra. Yo tuve que ir a una entrevista y me hicieron preguntas sobre mi fe católica y todo eso. O sea, es una universidad de una fuerte base cristiana y católica. Y está adscrita a la Santa Sede. Por eso se llama la Pontificia Universidad Católica. Hay otras universidades católicas, como Sagrado Corazón, que no tienen ese rango. Pues el licenciado Frontera, en entrevista esta mañana aquí con Penchi, dijo lo siguiente, y si puedes poner el audio. Mi opinión personal y profesional: los derechos constitucionales no se deben legislar. Y esto porque es un arma de doble filo. En primer lugar, si tú legislas, das la impresión de que la legislatura tiene el control sobre ese tipo de derechos. Uh-huh. Por lo tanto, hoy lo puedes estar utilizando para expandirlo, aparentemente, o proteger unas áreas particulares, pero según tienes la autoridad para hacer una cosa, implicas la autoridad para otra. Por lo tanto, podría luego legislar para limitarse. Entonces, tú no debes utilizar una autoridad en una sola dirección negando la otra. Y lo que hay decidido por los tribunales, lo que hay decidido por los tribunales, sobre todo en Estados Unidos, y la Constitución de Estados Unidos y Puerto Rico, ¿garantiza lo suficiente la libertad religiosa o no? Sí, incluso la mayoría de las decisiones más recientes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos han sido expansivas. Me parece, primero que nada, se trata del presidente de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, fue decano de la Escuela de Derecho de esa institución, y él lo dice claramente, esta es mi opinión personal y profesional. La segunda parte de su expresión va al punto que yo he hecho y otras personas han hecho, que en Puerto Rico no hay un problema de libertad religiosa. Y él lo reafirma, inclusive dice las veces que esto se ha interpretado por los tribunales supremos de Puerto Rico y Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha sido claramente a favor de proteger la libertad y las creencias religiosas que usted tenga. Pero me parece extremadamente interesante su análisis legal y constitucional de que si tú le abres la puerta a decir que la legislatura de Puerto Rico es quien puede interpretar y darle contexto a las cláusulas constitucionales de libertad de culto, pues hoy lo hace para hacerlo expansivamente, pero una vez abriste la puerta, pues mañana pues podrán decir que si usted participa de una religión bona fide, y esa religión bona fide le dice que usted no debe trabajar los sábados, y usted está en un trabajo, pues pueden legislar a decir que te pueden obligar a trabajar los sábados. Cuando hasta ahora, ese es el tipo de cosas que los tribunales han dicho. No, mire, hay que respetarle eso. Así que desde el punto de vista legal, primero reafirma lo que muchos hemos dicho. Aquí no hay un problema en Puerto Rico. Pero desde el punto de vista constitucional, les está diciendo, cuidado, no abran esa puerta. Porque entonces para asustarlo, dentro de 8 años viene una legislatura súper liberal y entonces va a legislar al otro extremo. Así que cuidado con lo que hacen. La información que yo tengo es, primero no es la información, el hecho de que el presidente de la Pontificia Universidad Católica se haya negado a respaldar esa medida y haya dicho que es innecesaria y que inclusive le preocupa,
A mí lo que demuestra algo que yo había escuchado, no todos los religiosos están a favor de este proyecto de ley. Este proyecto de ley básicamente es una agenda politiquera del señor que le falta el respeto a todo el mundo y que no representa los valores cristianos, que se llama Tomás Rivera Chatz, y de los sectores extremistas religiosos, tratando de reproducir en Puerto Rico una discusión que no tiene nada que ver con nuestra realidad política. Lo he dicho y lo repito, cada vez que usted vea que están discutiendo un proyecto de ley o un reglamento para atender algo que usted sabe que no es un problema, preocúpese, porque hay una agenda oculta. De tantas cosas importantes, crisis que vive Puerto Rico, el primer proyecto que radicó Tomás Rivera Chatz es este. No un proyecto para resolver los problemas energéticos, no un problema para atender la violencia en nuestras calles, no un problema para atender el problema de falta de especialistas de salud, no un proyecto de ley para descentralizar el Departamento de Educación, no un proyecto de ley para atender las finanzas de los municipios, un proyecto de ley que pregúntese usted cuánta gente en la campaña, cuántas veces en los debates, esto se presentó como un problema. Pero ahí estamos. Bueno, hablando del tema que es el tema de esta semana del podcast de Zoela Boy, este servidor, análisis de la Z a la A. Hoy el jefe del Core Tree, me imagino que fue unas declaraciones ayer, pero están en la edición digital del periódico El Nuevo Día temprano en la mañana. Básicamente le está diciendo o le dice a Luma que deje de estar contratando a su compañía matriz. Vamos a hacer un poco recordarle. ¿Cuántas? Y ahora se me olvida el nombre de la otra. Son dos compañías. Creo que es Atlas o whatever. Son los dueños de Luma. O sea, Luma es una entidad corporativa cuyos dueños son estas otras dos corporaciones. Y entonces con los chavos de FEMA, Luma estaba contratando a su compañía matriz, a su dueña. O sea, la mano derecha estaba contratando a la mano izquierda. Y FEMA le dijo que había $95 millones en reembolso que se los iba a aguantar. Entre paréntesis, $95 millones que ya pagó el gobierno de Puerto Rico. Porque como les expliqué en unos programas anteriores, y se explica en análisis de la Z a la A de esta semana, cada vez que se hace un pago de esto, quien lo hace es la Autoridad de Energía Eléctrica, que le da a los chavos a Luma. Y entonces una vez el proyecto se termina, Luma le tiene que pedir el reembolso a FEMA, pero Luma tampoco tiene mucho ajoro. ¿Por qué? Porque los chavos no son de Luma, son de la autoridad. Pero hay $95 millones que están pillados, pero que son chavos de la autoridad. Porque Luma contrató a ¿cuántas? Que es la compañía para donde se fue a trabajar Francisco Berrío, el que supuestamente supervisaba a Luma. Y eso está bajo evaluación. FEMA no le ha dicho no te voy a reembolsar nada, pero FEMA le ha dicho yo no te voy a permitir que estés contratándote a ti mismo, porque cuando haces eso no vas a subasta. Y yo no tengo la garantía de que de verdad el trabajo se está haciendo al mejor postor. Bueno, pues esto es una nota de temprano en la mañana de Manuel Guillama Capella. El título, la puedes poner en pantalla, jefe del Core Tree advierte a Luma Energy deberá ajustar su modelo de contratación. Quien determina lo que es elegible o no es FEMA. Ya José Colón, cuando estaba dirigiendo la autoridad, le había dicho lo mismo. Pero, si te puedes poner ahí el del Nuevo Día, dice la nota, al tiempo que FEMA extendió el periodo para analizar el reclamo de Luma para que le permitan utilizar los empleados de sus empresas afiliadas en proyectos federales, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción, Core Tree, Eduardo Soria Rivera, sostuvo que el consorcio deberá modificar su modelo para adherirse a las directrices del gobierno estadounidense. Cita textual. Mi postura es que tenemos que cumplir con las regulaciones federales. La realidad es que FEMA dijo que van a ajustar los costos de las reclamaciones o reembolsos a lo que sea razonable y de ahora en adelante no lo van a permitir el uso de estos trabajadores.
Ellos, Luma, tienen la oportunidad de apelar. Yo entiendo que Luma envió el 25 de febrero la información de la apelación y a la misma vez entiendo que FEMA, por lo que nos dijeron verbalmente, le va a dar una extensión de tiempo para continuar negociaciones y discusión. Pero básicamente le dicen, mientras tanto, no los contrates. Si FEMA no lo aprueba, yo estoy en contra de usar estos empleados porque son muchos millones de dólares que Puerto Rico no tiene. Puedo entender las posiciones, pero aquí quien determina lo que es elegible o no es FEMA, nos guste o no. Pienso que nos tenemos que alinear principalmente cuando estamos hablando de tantos millones, dijo Soria, quien también funge como presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Obviamente esto fue la entrevista que él hizo y que ayer la discutimos en este programa. Vuelvo a cita textual. Ellos tendrán que cambiar su modelo o buscar otras oportunidades de contratación para conseguir contratos con terceros. FEMA y la regulación federal requieren competencia, lo que les decía. Si tú te contratas a ti mismo no vas a subasta. Y ese es uno de los argumentos de FEMA y yo creo que FEMA tiene razón. Todo el principio de la subasta es que se abra competencia y en teoría tú vas a conseguir el mejor postor. Si tú te contratas a ti mismo, ¿quién determina el precio? ¿Quién determina el valor del proyecto? ¿El mercado? No el mercado porque te estás contratando a ti mismo. Así que aplaudo esta determinación del nuevo director de Coltree, pero todavía está sobre la mesa. Luego de estas entrevistas que él dio y luego de las expresiones que recogió el periódico El Nuevo Día de ayer, donde él dice que a él nadie le ha dicho si el Core 3 se va a quedar o no se va a quedar, pero él muy bien dice, podrán cambiarle el nombre, podrán mudarnos de oficina, pero esto tiene que existir. No sé si hoy en el saludo protocolar, pero no sé si algún periodista le ha preguntado a la gobernadora, oiga, ¿dónde está? Porque esto es por orden ejecutiva, el Core 3 se creó por orden ejecutiva, usted que se pasa firmando orden ejecutiva, ¿dónde está la orden ejecutiva para derogar el Core 3? El Core 3. Promesa de campaña, cuando la gobernadora quería conseguir votos en la primaria contra Pedro Pierluisi, le echaba la culpa de que los fondos federales no se movían al Core 3. Mire, las quejas de que los fondos federales no se mueven están ahí. Y una gente le echa la culpa a FEMA, otra gente le echa la culpa al Core 3, otra gente le echa la culpa al municipio o a la entidad gubernamental porque no someten los documentos bien. Otros simplemente dicen, y esto es verdad, que no hay contratistas suficientes, que hay que declarar las subastas desiertas porque FEMA te dio $3 millones y los contratistas vienen pidiendo $8 millones. Todas esas cosas son ciertas. Ahora, la promesa de campaña de Jennifer González, y ella identificó que el problema era el Core 3. No que el problema era Manuel Lavoy, porque eso se resolvía sacando a Manuel Lavoy. Que el problema era la estructura. Y ayer la persona que ella nombró básicamente defendió la estructura, criticó a Manuel Lavoy, pero defendió la estructura y dijo que iba a reclutar más empleados. Y yo quiero saber si la gobernadora va a desistir de su promesa de campaña, que ¿saben qué? A lo mejor es lo correcto por Puerto Rico. Porque el Core 3 se creó por mandato de los federales. Lo que es increíble es que Jennifer González, comisionada residente, quien era comisionada residente cuando se creó el Core 3, y en ese momento estaba de buenas con Ricardo Rosselló, ella tenía que saber bajo qué circunstancias se creó el Core 3 y que es parte de los contratos y los acuerdos con FEMA en aquel momento. Pero cuando era para hacer campaña y había que echarle la culpa a Pedro Pierluisi y su gobierno, y de remojo a Ricardo Rosselló, pues la culpa es que crearon el Core 3 y no debieron crear el Core 3 porque el Core 3, y ya lo decía, creaba un nivel de burocracia adicional. Bueno, pues ese nivel de burocracia adicional, que a lo mejor es verdad, gobernadora, lo ordenó FEMA y es condición para que nos den el dinero. Repito, él habló ayer, habló de forma, a mí me parece muy honesta, aparte de que no puedo creer eso que él dijo, que a mí nadie me ha hablado y si hay conversaciones que ni me llamen, no quiero opinar, porque obviamente lo que está diciendo es, yo creo que hay que dejar al Core 3, si alguien me llama para decirme que hay que eliminarlo, le voy a tener que decir que lo más que puedes hacer es cambiarle el nombre. Y hablando de energía, yo les dije hace tiempo
que el efecto de las decisiones de Trump, hablando de energía y de Trump, si te puedes poner ahora la próxima nota, que es la última que tengo antes de irnos ya mismito con Federico. Yo les había dicho que aquí se va a acabar todo esto de fondos para energía renovable porque Trump no cree en nada de eso. Y que había, recuerdan, $1,000 millones que el gobierno de Biden asignó para instalación de placas solares en Puerto Rico, y que me preocupaba cuánto de ese dinero no se hubiese gastado, porque no me extrañaría que Donald Trump lo congelara. Pues aquí tenemos la primera señal. Página 11 del periódico El Nuevo Día. Centros de Salud 330 en la isla. En un limbo, instalaciones de placas solares. Federación Hispana sostiene que la nueva dirección del Departamento de Energía detuvo las conversaciones sobre el desembolso en medio de la política antidiversidad de Trump. Nota de José Delgado. En medio de llamamientos del caucus hispano, del Congreso y grupos latinos para que cesen los ataques a inmigrantes, la Federación Hispana dio a conocer que la política pública antidiversidad del presidente Donald Trump frenó durante 5 semanas las conversaciones sobre el desembolso de cerca de $58 millones que le fueron asignados para instalar paneles solares en centros de salud 330 de Puerto Rico. Centros de salud es un modelo federal comunitario, pero es un centro de salud y hay muchos en la montaña en Puerto Rico y hacen una labor excelente. Los fondos son parte de los $1,000 millones aprobados por el Congreso para instalar paneles solares y baterías de almacenamiento de energía en los techos de residencias de personas de bajos recursos económicos y o con discapacidad. Cita textual a Frankie Miranda, presidente de la Federación Hispana, que es una organización en los Estados Unidos. Hemos estado exigiendo que se nos dé respuesta por escrito. El Departamento de Energía bajo Trump parece no saber cómo interpretar las decisiones de la administración, indicó Frankie Martínez, presidente de la Federación Hispana, cuya organización fue seleccionada como enlace para la instalación de paneles solares en centros de salud 330 que reciben fondos federales con el propósito de elevar la atención médica de comunidades desfavorecidas. Miranda sostuvo que la administración Trump también ofrece respuestas diferentes sobre el impacto de las órdenes ejecutivas en 17 programas que tienen en marcha, que han recibido subvenciones federales y que han estado detenidos. Son fondos otorgados por presupuestos anteriores, dijo en entrevista con El Nuevo Día. Miranda llamó la atención a que en otros momentos, cuando se ha cerrado la puerta de los fondos federales, organizaciones sin fines de lucro han podido llenar el vacío con el apoyo de empresas privadas. Pero en este momento percibe que en medio de la presión del gobierno de Trump, muchas compañías están repensando cómo van a continuar con sus compromisos comunitarios y sociales. Y les hablaba ahorita que en un almuerzo que estuve hoy allá con la alcaldesa de Loíza, que hizo tiene una actividad, una presentación de los proyectos allá en Loíza, que de verdad impresiona lo que está logrando Julia. Había una persona de una respetada entidad sin fines de lucro en Puerto Rico. Bueno, había 2 personas, una más grande y una local, y me estaban expresando precisamente esto. Algunas de las fundaciones grandes de Estados Unidos que donan a entidades aquí en Puerto Rico y en otros lugares, se están empezando a asustar si le pueden donar a entidades cuyo objetivo es precisamente ayudar a las mujeres, ayudar a los afrodescendientes, ayudar a los sectores más desventajados, a los hispanos, porque eso va en contra de la política de Donald Trump. Y a eso añádale la noticia de hoy. Si usted tiene alguna duda de que la intención de Donald Trump es desmantelar todo aquello que ayude a los latinos, pues a los que sintonizaron tarde, el periódico Wall Street Journal adelantó que durante el día de hoy se esperaba que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva declarando el inglés como el idioma oficial. Como conversé con Federico de Jesús en la primera parte de la edición de hoy de Sobre la Mesa, nadie sabe cuál es el efecto que esto puede tener, pero me temo que puede afectar los servicios que prestan agencias federales aquí en Puerto Rico. Son las 5:22. Regreso luego de la pausa con Deportes Zona 5 con el otro Federico, con Federico López.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa, pero antes de hablar de temas agradables de deporte, noticia que acaba de romper, presentó hoy su renuncia el director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos Ruiz Cortés. Apúntenle una al bully de Tomás Rivera Chat. Leo aquí la carta que le envió al presidente de la Junta de Directores del ICP, el arquitecto Carlos A. Rubio Cancela. Estimado presidente, por el amor y respeto que le tengo a la institución que he tenido el privilegio de dirigir por los pasados 8 años, sirva la presente para notificarle mi renuncia como director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueño, efectivo al 3 de marzo. He tomado esta decisión luego de una profunda reflexión con el objetivo de evitar distracciones contrarias al bienestar de la importante institución que he tenido el honor de representar. El Instituto de Cultura Puertorriqueño es mucho más que mi persona, y en la víspera de sus 70 años, mi mayor anhelo es que reconozcamos su valor histórico y actual. Es imprescindible fortalecer su operación con los recursos necesarios para cumplir con el importante mandato legal de preservar y promover la cultura puertorriqueña en beneficio de todos y todas, de todas y todos. Mi compromiso con el Instituto de Cultura Puertorriqueña continúa incólume y seguiré trabajando por nuestra cultura y la diversidad de sus manifestaciones. Agradezco a los miembros de la Junta, a los gobernadores con los que he trabajado, incluyendo a la actual gobernadora Jennifer González, por la confianza depositada en mí y el equipo de trabajo. Por esa última línea interpreto, no hay otra forma, de que no fue que Jennifer González o a la gente de Jennifer González le haya pedido la renuncia. Si Tomás Rivera Chat tiene evidencia, como él ha estado bulleando, de actuaciones ilegales y bla, 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 pues que las presente y las someta al Departamento de Justicia. Si la renuncia de Carlos Ruiz significa que Tomás Rivera Chat va a engavetar el proyecto para aniquilar y hacer desaparecer el Instituto de Cultura, pues enhorabuena. Y con esa nota no muy agradable, oye Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? Estás en mute. Estoy en mute. Ahora sí. Ahora no. Okay. Mira, qué clase de transición. Bueno, pero es que de verdad en la pausa me llegó por todos lados la información y no podía hacer otra cosa. Mira, pues así son las noticias de vez en cuando, así que no hay problema. Y este es tu programa, así que no puedo hacer nada yo. Mira, yo te mandé un mensaje por WhatsApp hace un rato y no me lo has contestado. Porque estoy tratando de cambiar unas cosas para ver si puedo llegar, pero te contesto ya mismo. Está bien. Okay. Yo pensé que me estabas ignorando. No, jamás, nunca. Bueno, mira, dale. Rápidamente vamos al BSN, porque han habido cambios y más cambios. Primero, me sorprendió, honestamente. Los Atléticos de San Germán adquieren en cambio... Explícame ese, sí. Adquieren en cambio a la escolta Jabari Josiah desde los Mets de Guaynabo por el alero José Moni Rodríguez. El cambio ya fue aprobado por el BSN y ya se pueden reportar a las prácticas de sus nuevos equipos. No sé si recuerdas, que se había hablado de problemas internos, de que ya no querían, que si lo iban a cambiar, que estaba en el mercado de cambio. Pues parece que sí. Y pues los Mets y José Juan Barea obtienen a Moni Rodríguez. Unos Mets que vamos a mencionar que cambiaron a uno de los francotiradores que tenían del área de 3 puntos, cambiaron a Benito Santiago. Así que parece que apostando a Moni Rodríguez el equipo de Guaynabo. Ok, pero siempre uno se hace la pregunta, ¿quién gana aquí más? Pues mira. Tu opinión, porque tú estás aquí para dar la opinión. Sí. Esta está complicada. ¿Por qué? Y oye, yo no estoy allá adentro, así que no sé. Yo estoy hablando de los rumores y de lo que se habla en las redes y de lo que dan a ver y se da a entender en las entrevistas. Pero si tú tenías problemas con el jugador y has hablado varias veces
de querer salir de él por problemas, lo que fuese, yo no sé. Cambiaste a Moni Rodríguez, que es autor de 10 puntos por juego la última vez que chequeé las estadísticas del 2024, por un jugador que estaba promediando 4 puntos, pocos minutos de juego. Pues para mí que sale ganando Guaynabo en ese sentido. Esa fue mi reacción sin ser tan conocedor de los detalles como tú y las estadísticas. Esa fue mi reacción inicial. Sí, pero oye, vamos a ver, a lo mejor, no quiero hablar de esta manera, pero si te liberaste de un problema, a lo mejor se sueltan un poquito más las cosas los otros jugadores y no sé, nosotros no tenemos la posibilidad de ver el futuro, así que no sabemos, pero ese fue el cambio, uno de los cambios que ya se anunció de ayer a hoy. El otro es que Chris Gastón pasó a los Indios de Mayagüez desde los Capitanes de Arecibo. Y hace unos minutos los Capitanes de Arecibo también anunciaron que Dewan Hernández va a ser refuerzo mientras Yail Okafor termina sus compromisos en la G-League. Hernández llegará la próxima semana para reportarse a la franquicia. El canastero de Juan Hernández tiene 28 años, 6'10" de estatura y tuvo una destacada carrera universitaria con la Universidad de Miami y ha estado activo con los Raptors de Toronto, donde fue seleccionado en el sorteo de nuevos ingresos de la NBA. Aquí el asistente Luis Herrero nos manda las estadísticas de Moni en el 20... ¿En qué año fue esta? Déjame ver. Dame aquí un segundo. En el 2024, 8.6 por juego y 4 rebotes. 8 puntos. Pues no 10, pero por ahí cerca. Pero si lo comparas con las estadísticas de Jabari Josiah, pues... si nos dejamos llevar por estadísticas solamente, pues saldría ganando Guaynabo. Oye, nos están escuchando porque ahora Joel Montalvo está, digo, yo no sé si me dan permiso a decirle el nombre porque a mí que me importa. Joel Montalvo dice, tú verás que Moni no va a aparecer a jugar. Que no se va a aparecer a jugar. Bueno, me dice, Moni no vuelve a jugar en el BCN, apúntalo ahí. El que sabe, sabe. Acuérdate que Joel tiene fuentes en San Germán porque es un atlético de corazón. Así que sabe Dios lo que hay por ahí. Así que veremos, es cuestión de ¿cuándo es que empieza el 15? El 15 es que empieza. Aquí, a diferencia de Pegado por la Mañana, se hablan y pasan cosas. Pero no tenemos una bola para ver el futuro, así que vamos a ver qué pasa. Nosotros damos la información y nuestra opinión, como siempre. Mira, vamos rápidamente porque también voy con la NBA porque también información de última hora. Mira, perdona, te pregunté, el 15 que empieza el BCN, ¿verdad? El 15 empieza el BCN. O sea, que ya ahora sí que estamos a la vuelta de la esquina. Así que nos vamos poniendo más información, más caliente y ya estamos ahí, a 15 días técnicamente. Mira, información de última hora, pendiente el señor Mickey Herrero, porque los Sixers anunciaron oficialmente que Joel Embiid se perderá el resto de la temporada. Recuerden que Joel Embiid tiene problemas con su rodilla, así que la carta dice que se va a retirar, que no va a jugar, en lo que busca tratamientos y terapias y otras cosas para fortalecerse esa rodilla que le está dando problemas y que es donde ha tenido varios problemas durante las pasadas temporadas. Mira, y no mencionaste la situación de salud de Jean Clavel allá en España, que se lo llevaron para Jean Clavel, después que llegó de la ventana, parece que le explotó el dolor de apendicitis y lo último que escuchamos fue que estaba en condición de cuidado, pero que todo salió bien y no hemos tenido más información sobre su salud, así que parece que todo va en marcha con Jean Clavel. Yo no sé si hay gente que te quiere quitar el trabajo porque Luis me sigue escribiendo, Luis Herrero. Jabari es bien defensivo y un great locker room guy. Moni es tóxico y está pelado. Lo dijeron ustedes, no lo dije yo. Mira, rápidamente, antes de irnos a la primera pausa de esta sección, después que concluyen las ventanas o un torneo importante como el FIBA AmeriCup, la Copa del Mundo, pues FIBA saca su ranking mundial de países y pues tenemos la actualización más reciente.
Puerto Rico se mantiene en la misma posición, se mantiene en la posición número 15 y es el número 5 de las Américas. En cuanto a posiciones de las Américas, ¿quiénes están antes de las Américas? Obviamente Estados Unidos. A eso iba. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil. Así que eso es, en cuanto al ranking, eso es lo más importante, diría yo. Oye, hoy nos está oyendo todo el mundo. ¿Quién te escribe ahora? Ahora, Miki Herrero, que hablemos de los criollos que avisaron ya sus refuerzos que le faltaban. Sí, pues mira, rápidamente, porque nos tienen brincando de tema en tema, sí. Nosotros tenemos una secuencia con calma, si no Aníbal se me vuelve loco, si no llevo el itinerario y los temas. Perdí lo que iba a decir. Puerto Rico es el número 1 del Centroamérica y el Caribe, así que para verlo el lado positivo. Saludos a nuestros hermanos dominicanos. Saludos a nuestros hermanos dominicanos y cubanos. Exactamente. No, a los cubanos, bendito, no, a los cubanos no los mencionemos por buen tiempo. Está bien, pero pues. Sí, pero pues nada. Ok, ¿qué quiere hablar Miki Herrero? Que hables de los criollos que firmaron. El lunes hablamos que habían traído a Knight, pero yo creo que anunciaron otro refuerzo esta semana. Pues yo creo que ya nos están poniendo la música que tenemos que ir a la pausa. Vamos. Si quieres irnos a la pausa para... Volvemos luego de la pausa. Joel, Luis Vega, Miki, todo el mundo, Luis Herrero, todo el mundo que quiera que hablemos de algo me escriben en la pausa de deporte. Volvemos luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y como ustedes saben, si es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López. Hoy tuve doble tanda de Federico de Jesús al principio, Federico López aquí al final. A Fede, Luis Vega está contribuyendo a la discusión. Sí, lo acabo de ver. Vamos a contestarle primero al señor Miki Herrero, porque si no, después me caliento yo. Sí, porque pidió que mencionáramos los 3 refuerzos que ya anunciaron los criollos de Caguas. Saludos a John. El primero fue Kay Felder. Después anunciaron que regresa el Rey, Luis King. Y hace poquito anunciaron que también regresa Akil Mitchell. Así que 2 de los 3 refuerzos que estuvieron la temporada pasada estarán de revuelta con los criollos de Caguas, los campeones defensores. Como tú mencionaste, el señor Vega Ramos. Él me escribió: Nolan Arenado para los Yankees, resolvemos la tercera y mandamos a Chizón para segunda. No sé, porque yo busqué si eso era verdad, si eso es chisme o lo que sea, pero no me aparece nada, así que parece que es sueños del señor Vega Ramos. Bueno, todo el mundo tiene derecho a... Claro, y después de perder de la manera que hicieron, le quiero recordar a Vega Ramos el 5º inning que tuvieron nuevamente, como lo hice cuando te sustituyó. Mira, by the way, el mensaje que te envié, la cuenta corre por mí, ¿ok? Eso es un factor importante, pero pues repito, no es... No me hagas hablar de eso. Mira, rápidamente... Si tienes una novia, no me voy a ofender. No, es eso. Digo, para los que no entiendan, lo estoy invitando a cenar esta noche. Eso es todo. No, estoy tratando de mover unos compromisos que tenía para ver si puedo llegar, pero hasta ahora lamentablemente no puedo. Bueno, mira, vamos rápidamente, a menos que te hayan surgido o pedido otra información, otros temas. No me han hecho más peticiones o comentarios. Pues vamos a la Liga de Voleibol Superior Femenina. Resultados de los partidos de ayer. Primero, las líderes de la liga, las criollas de Cagua, derrotaron a Santurce en el mínimo de parciales, 26-24, 22-25, 25-22, 25-23. Las changas de Naranjito le ganaron a las Mets de Guaynabo en el mínimo de parciales, 25-15, 25-22, 25-16. Y Manatí le ganó a Juncos 25-16, 25-19, 25-16. Eso es lo que ocurrió ayer. Quiero resaltar de esos deportes que no se habla mucho, pero el día de ayer una esgrimista de Puerto Rico ganó la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Cadetes y Juvenil. Se trata de Gabriela Juan. Con esa medalla
Gabriela se clasificó también a los Juegos Panamericanos Junior, que se celebrarán en Asunción del 9 al 23 de agosto, así que un orgullo boricua Gabriela Juan. Y los otros esgrimistas que clasificaron, Surya Matú, Sebastián García, Mía Hernández y Andrea Waller. Así que sigue creciendo la delegación de Puerto Rico para los Juegos Panamericanos Junior. Bueno, y el fin de semana que tenemos... Oye, espérate, no dijimos la Liga, hubo Copa del Rey. ¿Tuviste ese juego del Barça y el Atlético de Madrid? Lo sufriste, ¿no? ¡Qué locura! 2-0 abajo el Barça, 2-2. Yo 4-2. Pues no, pero eso estaba 2-0. Después se empata 2-2. Después se va 4-2 adelante el Barça. Y, o sea, yo lo estaba viendo en el celular. Y yo, ¿qué locura es esto? 4-4. Entonces al otro día el Real Madrid ganó 1-0. Sí, eso siempre es malo que el Real Madrid gane. Pero esa era la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Falta la vuelta. Así que esa vuelta. Sí, pero la ida era en Barcelona. Sí, por eso digo, está complicada la vuelta, pero vamos a ver qué pasa. Mira, hay mucha acción deportiva en el fin de semana. No voy a mencionarlo primero porque nos pueden caer chinches, pero por si acaso. Mañana hay cartelera de boxeo donde estará peleando Subriel Matías en Fajardo. Enfrenta al mexicano Gabriel Goyaz Valenzuela. Ya que hablamos de la Liga de Voleibol Superior Femenina, mañana sábado un partido, Naranjito visita a Juncos. El domingo, Santurce está en Manatí. Mañana sábado, como tú mencionaste la Liga, se enfrentan el Real Betis contra el Real Madrid. El Atlético de Madrid se enfrenta al Athletic Club. Entonces el domingo, Barcelona enfrenta a Real Sociedad. Y ahora de ahora para abajo, cada juego cuenta, que es una barbaridad. Por eso menciono a los tres equipos que están en las primeras tres posiciones: Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. Así que de ahora, esto se pone bien interesante en la liga. Mira, el domingo también comienza la temporada número 86 de la AA. Los Industriales de Barceloneta enfrentan a los campeones defensores Titanes de Florida. Ese es el único partido en el calendario. Mucha acción deportiva en el fin de semana. Pues muy bien. Bueno, antes que te vayas, esto no tiene que ver con deportes, pero me piden aquí actividades musicales, culturales. Yo no sé si tú sabes quién es esta gente, pero Clubs, la super banda mexicana que se ganó el corazón de los jóvenes en Puerto Rico, regresa a la isla esta noche, este viernes 28 de febrero, desde las 7 de la noche, regresa el Boletera Concert Series en el antiguo Arsenal de la Marina en La Puntilla, en el Viejo San Juan, en colaboración con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, donde el público podrá disfrutar en vivo de una experiencia única bajo las estrellas. En esta segunda edición nos enorgullece presentar a la super banda mexicana Clubs. Así que ya están. ¿Tú la conoces? Yo puedo añadir algo más. ¿Tú la conoces? No la conozco. Okay. Pero por eso voy a decir añadir algo más. Ya lo mencionó Aitza, así que no va a haber problemas para mí. Este fin de semana, allí en el estacionamiento del Mario Quijote Morales, está el Mabó, el Festival Mabó, así que pueden pasar por allí y de una vez pasar por el 515, donde lo pueden atender exactamente bien. Y se refrescan allí en el 515. Y las empanadillas, que están espectaculares. Hace tiempo que no voy, pero ahora cuando empiece el BCN y vayamos al Mets Pavilion, pues nos daremos la vuelta. Exactamente. Gracias, Aníbal, y buen fin de semana a todos. Cuídense mucho, por favor. Buen fin de semana para ti también, y quizás nos vemos ahorita. Voy a tratar. No, tranquilo. Muy bien. Y con eso yo me despido por hoy. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Noches con Sentido, con Carlos José Ortega. Buen fin de semana para todos.